hemos crecido muchísimo, la organización es muy grande, vuelvo a decirlo, es hoy la primera fuerza y estamos sacándonos la mugre porque eso es lo que realmente queremos los somistas. Somos más de 230.000 somistas y lo que todos queremos es este gran cambio que necesita el Perú. Y si es que los militantes me escogieron a mí como candidato presidencial es porque tienen muy clara cuál es mi mentalidad, cómo trabajo yo, y de que yo realmente voy a trabajar para cambiar el Perú, así como lo hice en la victoria, ¿verdad? Contra todo viento y marea, contra las mafias, contra los sicariatos. Y eso es lo que creo que yo que necesita el Perú hoy, una persona joven, un cambio generacional. Ya lo demás demostraron de que no pueden con los problemas del país y entonces necesitamos una limpieza en la política del país. Ujú. Sin embargo, acá en Cusco estamos atravesando una crisis que nos ha llevado a repensar la ejecución del gasoducto sur que lleva el gas pues a Camisea, ¿no? Y uno de los abanderados de hacer realidad este gasoducto sur en campaña todavía era el gobernador de Cusco. Si usted ganara la presidencia, ¿cuál es el planteamiento para el gasoducto sur que está entrampado, ¿no? ¿Se haría, no se haría? ¿Cuál sería la salida que usted daría? Mira, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? El problema es la corrupción de este Congreso totalmente mafioso, corrupto. No vamos a sacar ningún proyecto adelante si es que no cambiamos estos políticos, ¿verdad? Y yo soy aparte, soy militar, he estudiado en la escuela de guerra del país, planeamiento militar estratégico, y sabemos de que estos recursos tan importantes y tan vitales tenemos que tener distintas soluciones, porque si no viene cualquier país, nos revienta la tubería en tres partes y se acabó el país, ¿verdad? Entonces sí tenemos hay una planificación ya hecha. Creemos que la planta que está en proyecto, la de Capaciato, se debe desarrollar y porque va a ser aparte importante para toda la región del sur, pero tenemos que tener almacenaje como corresponde, tener diferentes, digamos, diversificar la energía del Perú. No podemos depender simplemente de una tubería, pero nada de esto va a ser posible si es que seguimos con lo mismo, porque mira, lo mismo tenemos que trabajar en prevención para el problema el tema climatológico, el tema del niño que nos está golpeando en el sur, nos golpea en Piura, nos golpea en Amazonas. Ahora yo vengo de Ayacucho, acabo de estar en el Brain, he estado en San Francisco, pero aparte de que la planificación es inexistente, lo poco que hay se lo roban estos políticos corruptos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, el Perú no puede progresar. Por eso es que yo insisto, si realmente queremos cambiar, tenemos que cambiar esa gente. Y te estoy hablando a todo nivel. Ahora hemos hablado de la prevención, las defensas ribereñas que son inexistentes, que hoy estamos lamentando. Y yo he visto la situación en San Francisco, he visto cómo se han llevado las casas, he visto cómo la abuela y las niñitas, las historias que me han contado que se han aferrado a la vida por unas ramas porque los delincuentes, desgraciados de las autoridades y los congresistas no han trabajado. Y por eso es que hoy no tenemos salud. Por eso es que los adultos mayores le dan cita para 6 meses, se están muriendo antes de poder atenderlos, por eso no hay colegios, por eso tenemos niveles de anemia, por eso los jóvenes se quieren ir del país. El país está en una situación muy crítica y hoy los peruanos tenemos una gran oportunidad de cambiar a estos para mí que son delincuentes y traidores a la patria. Uh-huh. El cambio empezaría por la interna de Somos Perú entonces, y uno de esos cambios fue dejarlo de lado a José Gerí. José Gerí es una pregunta que me han hecho muchísimo dentro del partido. Me consta, ¿no? Hemos sido varios que decimos que él no debería asumir la presidencia porque evidentemente estamos todos contra el gobierno y contra este Congreso que sostuvo a Dina, que es una asesina, dicho sea de paso, ¿verdad? Y que este Congreso es igual o más culpable que ella porque son quienes los han sostenido. Entonces, él tomó una decisión personal y es por eso que hemos salido muchos del partido a decir, esto no es un gobierno de Somos Perú, ¿verdad? Es un gobierno del Congreso corrupto que hizo sus arreglos y lo habrán puesto ahí. Y cuando me preguntaban si lo cambiaban, se quedaban, da exactamente lo mismo. Lo que haga este Congreso corrupto, obviamente todo va a ser un mamarracho. No esperemos nada bueno de estos delincuentes. Entonces, él tendrá que ser responsable de sus propios actos. Y así han salido gobernadores, han salido alcaldes a marcar una posición muy clara de Somos Perú, de que no era un gobierno de Somos Perú. Señor Forsyth, sin embargo, toda la bancada de Somos Perú
ha votado consistentemente en todos estos años, no solo el Ujú, señor Geri, y de hecho por eso él es elegido presidente del Congreso, porque es parte de estos acuerdos dentro del Congreso, donde le dieron la presidencia a Somos Perú, la vicepresidencia a Fuerza Popular, la primera, la segunda vicepresidencia a ujú, Perú Libre y la tercera vicepresidencia a Acción Popular. Esos partidos han mantenido el poder y la mesa directiva todos estos años y todos los parlamentarios de Somos Perú han votado mayoritariamente junto a estos partidos, por ejemplo, ujú. en todas estas leyes pro crimen que ahora nos estamos lamentando porque se ha constatado que efectivamente el Perú está en esta situación de inseguridad en buena Ujú. parte por estas malas normas. ¿Cómo explicaría eso? Muy simple, Mael, te invito a que puedas revisar porque el voto de los congresistas ha sido libre, no había una dirección de parte del partido cómo votar. Entonces, ¿qué significa eso? Uno, han votado muchas veces partido, unos cuantos han votado a favor, otros en contra, y te invito a que lo puedas revisar también. Evidentemente, quizás algunos proyectos han votado, digamos, más en bloque porque habría sido su pensamiento, pero ¿qué es lo importante? Que ellos tienen que hacerse responsables de sus propios actos, ¿verdad? Ellos son grandes y dependiendo de qué partido, ni siquiera depende de qué partido, pero ha habido libertad en nuestro partido, ha habido libertad de para que ellos voten como quieran, entonces ellos son los responsables, pero en cambio sí vemos distintas bancadas que han votado en bloque, y eso está muy claro, los mismos que hoy están volviendo a postular que han manejado el Perú desde el Congreso hace muchísimos años. Y no te estoy hablando solamente de esta gestión, lo vienen manejando hace años, ya sabemos bien claro cuáles son los partidos. Entonces, les comento nuevamente, si a mí me eligieron es porque saben clarito cómo yo soy, cuál es mi carácter y cuál es la línea. La lealtad que nosotros tenemos, sobre todo, es con el pueblo, ni siquiera con el partido, es con el pueblo. Cuando uno ya llega a ser autoridad, no importa de qué partido seas, tú te debes a la población, al país. Número uno, ¿qué voy a hacer? Me voy a tirar abajo la bicameralidad porque yo no creo, hasta ahora, ni un solo periodista y ningún ciudadano a pie me ha dicho que sí lo han hecho por el bien del Perú. Es mentira, lo han hecho para reelegirse estos delincuentes. Y han pisoteado por encima la opinión del Perú, del todo su pueblo. Entonces nosotros, uno, no vamos a tirar abajo la bicameralidad, así como la ley de procrimen, porque evidentemente mi especialidad y lo que yo conozco es la lucha contra la extorsión y sicariato contra las mafias y con esas leyes no vamos a poder salir adelante. Le vamos a devolver el poder al pueblo, el referéndum, ¿verdad? Son temas tan importantes. Es hora que ya se gobierne con el pueblo y para el pueblo. Entonces, vuelvo a decirlo, si a mí me escogieron es porque tienen muy clara cuál es la línea que yo llevo. Señor Forsyth, ¿y cuál es el papel de la señora Patricia Lee en la campaña o en el plan de gobierno que usted lleva adelante en esta Ninguno, no tiene puesta? ninguna función ahí, no le corresponde, ella es la presidenta del partido, ella está concentrada en sus ollas comunes, en su trabajo social, ella no está involucrada en cuanto a la campaña. Muy bien. Y ya pasando a las propuestas, entonces, me Ujú, gustaría preguntarle, usted ha sido alcalde de La Victoria, ha vivido en Lima toda su vida, ahora creo que vive en una región y me imagino que por campaña está ujú, también visitando varias regiones del Perú. No obstante, la historia política de nuestro país y de todos los congresos, este y los ujú, anteriores, es que son elegidos congresistas por regiones, ¿no? Por ejemplo, nuestros congresistas por ujú. Arequipa llegan al poder y se quedan en Lima, no regresan a sus regiones, no dan cuenta a sus electores de su labor, hacen sus alianzas, como usted sabe muy bien. Entonces, Ujú. mi pregunta es, ¿qué tanto se compromete usted con la descentralización del poder, no? Porque se Muy habla bien. de centralización así en general, pero el poder real está concentrado 100% en Lima. Hasta las candidaturas de regiones también se deciden en Lima. Entonces, ¿dónde está la democracia realmente si nuestro país es tan centralizado de esta manera? Sí, y
A ver, yo te comento, yo he nacido por afuera, he nacido afuera por el trabajo de mi padre, he crecido en Canadá, en Alemania, he vivido en Italia, entonces he vivido en muchos países, lo que me da la oportunidad de conocer el mundo, hablar 4 idiomas. Y luego he recorrido, como bien lo dices, desde mi carrera deportiva, el bus, digamos, el país en bus entero. He vivido distintas realidades y hace 3 años que yo vivo en Cajamarca. Entonces yo tengo muy claro, entiendo muy claro que la potencialidad del país está en sus regiones. Ya que Lima en sí ya es una ciudad fallida, y esto lo estoy diciendo hace muchísimo tiempo, tenemos que levantar nuestras regiones, donde tenemos recursos muy importantes, tenemos capacidades muy importantes, la descentralización no se hizo como corresponde. Entonces yo lo he dicho varias veces, yo voy a gobernar desde las regiones. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que gobernar para los que más necesitan y nuestras regiones están terriblemente abandonadas. No solamente yo, los ministros me van a acompañar en las regiones. Y esto lo he comentado en diversas veces, ¿no? En distintas ocasiones. Si tanto hablamos de minería, mira cómo está Cajamarca, donde vivo yo, ¿verdad? Una de las regiones más pobres del Perú con tanta minería. Entonces queremos sacar, si quieren salir los proyectos adelante, primero, solo va a haber minería si hay licencia social. No, fundamental, tiene que haber licencia social, y si vamos a cuidar el agua, que son recursos tan importantes, porque mira, si desarrollamos todos los proyectos mineros en el país, generamos 200.000 puestos de trabajo, pero si desarrollamos los proyectos de agua para la agricultura, generamos más de 2 millones de puestos. Entonces yo voy a gobernar desde las regiones, ¿no? Entonces vamos a transferir conocimiento, vamos a fortalecer los gobiernos regionales, que son importantes, pero le tenemos que dar conocimiento también, entonces apoyo técnico, porque lamentablemente ahí es donde se traban los proyectos. Pero sobre todo somos Perú, y como te lo comentaba, somos un partido que nació en las municipalidades. Yo he sido alcalde, y los alcaldes somos el nivel de gobierno más importante porque trabajamos con la población. Entonces, tenemos muy claro que tenemos que apoyar con programas sociales. Esa es la verdad. Y eso no es asistencialismo ni populismo, es apoyar a los que más necesitan. Es solamente un empujón porque los peruanos son chambas, son trabajadores. Entonces, vamos a apoyar, vamos a sacar el programa social Más Juntos, en el cual le vamos a dar 100 soles al mes a las familias, pero aparte 100 soles más por hijo de 0 a 6 años y 50 soles más por hijo de 7 a 18 años. ¿Por qué? Van a obtener ese apoyo si es que cumplen, evidentemente, con llevar los controles del niño en cuestión de desnutrición, en cuestión de anemia, porque no importa cuánto invertamos en educación, si el niño tiene anemia, no va a salir adelante, y que no haya deserción escolar. Nosotros vamos digamos, a dar la facilidad a la empresa privada a que invierta en el Perú. Tenemos que ser competitivos internacionalmente, vamos a abrir zonas francas, pero si no tenemos la población capacitada, si los jóvenes no están capacitados, pues las empresas y las inversiones se van a ir a otro mundo, y el mundo es globalizado. Competimos no solamente con nuestras propias regiones, sino con todo el mundo. Vamos a implementar también el vale FICE, hoy hablando del gas, que es tan importante, que solamente le dan 20 soles, vamos a subirlo a 50 soles, y es una redistribución del fondo FICE que tranquilamente se puede hacer. Hay los recursos, de 20 soles a 50 soles, para que no cocinen con la leña, con los desperdicios, contaminando los pulmones, enfermando a la familia, pero ayudando en la canasta básica nuevamente. ¿Para qué? Para asegurar de que tengamos jóvenes saludables y jóvenes educados. Y así también podemos hablar de la salud, ¿verdad? Vamos a sacar el programa de las medicinas costo cero, porque hoy sabemos la realidad donde los adultos mayores, todos los ciudadanos que tienen el SIS, que es un seguro que se paga, ¿verdad? Porque el Estado lo paga, tienes el de salud que te descuentan, las Fuerzas Armadas también tienen su seguro, la Policía Nacional también. Luego hacer 4 horas de cola para que te den tus medicamentos, te dicen que no hay stock, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser eso posible? Pues evidentemente luego, si no toman uno las medicinas, alguien que tiene diabetes, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar más Bueno, y necesita un mayor nivel de atención que le genera más todo costo al eso, Estado. todo lo que usted está Sí. mencionando, algunos de estos programas ya existen. El problema es que hay mucha corrupción e ineficiencia dentro del Estado, ¿no? Sí. Y eso es una cosa que necesitaría cuadros, un partido mucho más fuerte. Tenemos 36 partidos compitiendo y yo no creo que existan tantos técnicos en el país, y mucho menos que estén afiliados o estén con estos partidos. Entonces, el problema va a ser conseguir técnicos, pero yo le quiero ceder el turno a
Catherine, para que pregunte también y usted Claro. pueda responder ambas preguntas. Sí, termino rápidamente, discúlpeme, A ver. Catherine, simplemente para terminar el tema de salud, porque me parece fundamental para el Perú. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a las medicinas? Y esto es gestión, porque las medicinas se compran, ¿verdad? Pero la cadena de distribución, la logística, el Estado es muy ineficiente. Entonces, vamos a hacer un convenio con la empresa privada, con todas las farmacias, ¿verdad? Para que ellos distribuyan la medicina y las puedas obtener pues en la farmacia de tu barrio y no tengas que ir hasta las postas médicas, hospitales, que ustedes saben que el Perú es grande, es extenso y hacen un esfuerzo enorme para ir a los centros de salud y no tienen las medicinas. Entonces, con su DNI y la receta médica van a poder retirar sus medicamentos. Ahora, los técnicos, hay muy buenos técnicos y vuelvo a decirlo, acá basta de pensar de que, oye, después solo es el partido, cuando ya se gana, ahí tenemos que unirnos todos a sacar el Perú adelante. Basta de este divisionismo que nos han generado estos políticos delincuentes que nos han separado, por ejemplo, con nuestros hermanos del sur, que los han terruqueado, los han maltratado, simplemente por sus intereses políticos, para ellos tener su base, separarnos y tener su base. Ese es el peor daño que nos hicieron estos desgraciados, porque no hay otra forma de decirlo, dividirnos a nosotros como peruanos. Audio. Catherine, perdón, no te estaba escuchando. Sí, bien, ahora sí. Señor Forsyth, hablando de división, le decía, usted al principio habló de un cambio generacional. Sin embargo, con el gobierno corto, ¿no? Fugaz de José Gerí, justamente ha atacado este cambio generacional. Los candidatos y políticos más antiguos, así lo vamos a decir, han dicho pues que realmente un joven no está preparado para gobernar porque tiene otros intereses y bueno, ese es, creo, a mi parecer, el daño más grande que le han hecho a Somos Perú y a su candidatura, ¿no? Porque están hablando ahí en diversas entrevistas que hay que elegir a personas con experiencia. ¿Usted siente que este problema de la juventud de José Gerí, que ha sido pues gobernante joven, pero con todo lo que se ha ventilado de su vida personal y bueno, ya sabemos las contrataciones de las señoritas y todo eso, le ha hecho daño a su candidatura, le ha bajoneado, ¿cómo lo está enfrentando? Sí, mira, no, porque saben, y como lo he comunicado, no saben que esto no ha sido un gobierno de Somos Perú. La juventud para mí es una fortaleza, es una gran fortaleza. Imagínense todo lo que está pasando en el país, imagínate la energía que necesitas para estar todo el día recorriendo todo el Perú porque hay problemas a diario. Y ahora tenemos pues un adulto mayor ya de edad bastante avanzada en la presidencia, por favor, ¿no? Necesitamos ya gente joven. Ahora, lo de Gerí, disculpe, pero a los 30 años, 39 años ya eres un viejonazo, ¿verdad? Tampoco es que yo tengo 43 años y joven digamos, con lo demás que estamos compitiendo, pero ya eres un hombre derecho informado con valores y principios, ¿verdad? Entonces, disculpa, ya es tremendo viejonazo, ¿no? Entonces, yo sí creo que por el cambio generacional, ¿verdad? Limpiar el Congreso también, porque con este Congreso de delincuentes y corruptos no vamos a hacer nada, ¿no? Evidentemente vamos a generar consensos con el siguiente Congreso. Evidentemente yo como líder, y eso es lo más importante, si en la presidencia, y eso es lo que hemos visto en los últimos, bueno, en las últimas décadas, si el presidente es corrupto, todo lo que está debajo va a ser corrupto, ¿verdad? Va a ser, los ministros van a ser corruptos, el Congreso va a ser corrupto y van a hacer fiesta estos delincuentes. Por eso es que tiene que haber alguien con principio y valores desde la cabeza, donde tenga a los ministros en línea y especialmente a los congresistas. Entonces lo vas a tener en línea. Uno, vamos a generar consensos. Definitivamente sí, vamos a tener consensos, pero eso no significa de ninguna manera la repartija. Porque eso es lo que está pasando hoy. Cada ministerio tiene un dueño de algún partido y cuando se sienta el presidente o el premier, hoy vamos a tener esta línea de país y se levanta la mano el de salud y te dice, no, papito, acá salud no va por este camino porque el presidente de mi partido me ha dicho lo otra cosa, ¿no? Claro, pero la Entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo votar. Disciplina, ¿no? Perdóname. Disciplina. También la juventud necesita disciplina. Usted, bueno, tendrá 43 años, pero todavía es joven, ¿no? Está a la mitad, digamos, de la edad promedio de vida, ¿no? Entonces, usted se considera un hombre disciplinado que puede sacar adelante por lo menos la imagen de Somos Perú al menos, ¿no? Ya que está muy venida abajo.
No, no la de Somos Perú, porque cuando ya llegues digamos, a manejar el país, ya olvídense de los partidos, ¿verdad? El Perú es la única camiseta que tienes el Perú y acá hay que cambiar el país y el país tiene todas las condiciones de un país bendito para salir adelante. Y evidentemente yo tengo la disciplina. Te comento, bueno, ustedes saben, yo tengo la experiencia de haber sido alcalde de La Victoria, donde el Perú entero me ha visto, ni siquiera hay que decirlo, el Perú entero me ha visto luchando contra los sicariatos, contra los sicarios, los extorsionadores, y les gané, ¿verdad? Muy firme, de una municipalidad casi sin recursos, y le ganamos. Entonces yo tengo la experiencia, por otro lado, soy administrador de empresas, tengo maestría en la Pacífico, tengo maestría en esa de España, soy militar, soy capitán del ejército, tengo escuela de ¿Se ha guerra, tengo preparado cursos en estos Georgetown. años? Después Sí, de me he la preparado. última campaña se ha preparado porque era una de sus debilidades en la última campaña, por lo Claro, que se porque dice, la gente no sabe, aparte yo soy empresario y emprendedor, entonces yo he estudiado mientras yo jugaba y he vivido en distintos países y como te digo, hablo 4 idiomas, entonces nosotros estamos compitiendo contra mafias, ¿ok? Contra delincuentes. Los demás partidos son organizaciones criminales con bueno, infinitos recursos. Entonces ellos manejan y meten plata para la narrativa donde quieran. Pero bueno, a evidentemente, propósito y de termino, esto, yo sí sí, me he capacitado porque no, esto no puede ser un improvisado, pero aparte también he sido deportista calificado, he jugado para la selección nacional, entonces tengo la disciplina, le ¿verdad? quiero hacer la última pregunta porque tenemos otro invitado y ya Ya, muy tenemos bien, que terminar. comprendo. Así brevemente me puede responder a lo siguiente. Ujú. ¿Qué haría usted para restituir en el país el equilibrio de poderes y Ujú. la autonomía de las instituciones? Porque como usted ya también nos ha dicho y es sabido en el país, este Congreso ha debilitado a los otros Ujú. poderes Ujú. y actualmente pues domina no solo el Ejecutivo, sino también el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, y se ha Ujú. perdido en el Perú ese principio La fundamental de una independencia y el democracia. equilibrio de poderes, claro. Así es. Justo, ¿Usted qué justo el haría? otro día tuvimos una charla muy interesante sobre la corrupción con otros candidatos donde nuestra posición fue muy clara, ¿no? Si realmente queremos que haya una independencia de poderes, un equilibrio, tenemos que luchar contra el cáncer principal, que es la corrupción en el país. Si hoy no tenemos seguridad, si hoy no tenemos salud, no tenemos educación, todo parte de la corrupción porque perdemos todo, lo sabemos, 24.000 millones de soles al año y por ineficiencia perdemos 20.000 millones de soles según el MEF. Entonces, encima que son ladrones, son incapaces, ¿no? Entonces sí, luchemos para que haya verdadera independización con tecnología. Yo ya hablé, es muy importante digitalizar el Estado por completo, inteligencia artificial también para las licitaciones, y algo es fundamental y clave. Yo creo que nadie va a entender de que la tecnología no va a servir para luchar contra la corrupción. Funcionarios con meritocracia, ¿verdad? Fortalecer justamente nuestras instituciones, la independencia de los poderes, que el Tribunal Constitucional haya una participación del pueblo y no el Congreso en la elección del TC y de diferentes cargos importantes. Y también, pues, tenemos varias propuestas más para que los funcionarios que estén en altos puestos, ¿verdad?, pasen por polígrafo. Y eso ya se aprobó antes, ya lo hizo el contralor anterior, pero este Congreso se tiró abajo el uso de polígrafo en la Contraloría. Pero también que firmen antes de asumir estos puestos claves y también los ministros firmen un documento en los cuales ellos se comprometen a levantar el secreto bancario, el secreto de comunicaciones, todos los secretos para que si ellos realmente quieren trabajar en el Perú, ¿por qué no ser totalmente transparentes? Queremos Muy también la bien. independencia del CEPLAN, que ustedes saben que sin una planificación del Perú entra cualquier presidente e improvisa y ahí está la corrupción, ¿verdad? Entonces, elevar el CEPLAN, que tenga el peso que corresponde, una planificación al 2050, cosa que entra derecha, izquierda, cualquier gobierno, primero que nos mienten con derecha, izquierda, ¿no? Eso son mentiras, derecha, izquierda, ladrones los dos, ¿verdad? Entonces ese es el principio, pero que haya una planificación del Perú para que cualquiera que entre no se le ocurra hacer cualquier burrada y nos De manden una acuerdo, desgracia. de acuerdo. Muchas gracias, señor Forsyth, por haber estado con nosotros. Que tenga No, usted les muy buenas agradezco a noches. ustedes. Mañana estaré por el Cusco compartiendo con todos ustedes. Y pronto Muy bien, Arequipa también. muy Hoy bien, te veré, muy bien. Mael. Catherine, muchísimas Lo gracias. esperamos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a presentar, Catherine, a nuestro segundo invitado de hoy.
está con nosotros el señor Duberly Rodríguez. Él es candidato, ya está con nosotros, muy bien. Él es candidato a Senado por Alianza Electoral Venceremos. Duberly Rodríguez Tineo ha sido también presidente de la Corte Suprema, magistrado muchos años, y ahora está en la actividad política. Buenas noches, señor Rodríguez. Bienvenido al foro de la Red de Medios Regionales del Perú. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y a su disposición. Bueno, voy a iniciar, creo que nos ha estado escuchando en la antesala, con la misma pregunta. Usted como ex magistrado y conocedor de las leyes y del Poder Judicial y del sistema de administración de justicia, ¿qué son los pasos que hay que hacer, gane quien gane, la verdad, para restituir en el Perú la institucionalidad y el equilibrio de poderes como mínimo, ¿no? Entre muchas de las cosas que se han destruido en estos años por el desgobierno y la corrupción que impera, y porque realmente ya hemos visto que se atropella a el Ministerio Público, en fin, y el Ejecutivo es un apéndice nada más del Congreso, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Y qué es lo que fundamentalmente hay que hacer desde su expertise en este tema para volver a una situación aceptable? Bueno, el Perú tiene una crisis generalizada que también comprende al sistema de justicia. Y cuando hablamos del sistema de justicia, no solamente hablamos del Poder Judicial, sino hablamos también del Ministerio Público, hablamos del Ministerio de Justicia, hablamos del Instituto Nacional Penitenciario del INPE y hablamos obviamente también de la Policía Nacional del Perú. Todo eso es el sistema de justicia, de tal manera que si no articulamos todo, se podrá hacer reforma en uno de ellos y será unilateral. Tenemos que ir a una reforma de todo el sistema de justicia. Y para empezar con el tema del Poder Judicial, que es lo que más conozco. Miren, yo creo que el problema de fondo está en el tema de la formación de los jueces y de la designación de los jueces en el Perú. Mire, yo he tenido la suerte de estar en Europa, en España, en Italia, en Francia, y ahí para ser juez tiene que pasar por una escuela que se llama escuela judicial. Si usted, por ejemplo, termina sus estudios de derecho, se gradúa de abogada, joven nomás, usted tiene la oportunidad de postular a la escuela judicial, que se podría llamar escuela judicial en el Perú, ingresa y hace estudios escolarizados a tiempo completo durante 2 años. Ahí le enseñan a usted de manera exhaustiva derecho constitucional, derecho penal, derecho comercial, derecho civil, etcétera, etcétera. Y cuando ya termina, le otorgan su título de juez. Y luego hace carrera, porque usted está empezando de abajo, casi como si fuera un tema, digamos, de militar, pero que obviamente la comparación sería muy exagerada. Pero resulta que ahora, ¿cómo ingresan los jueces en el Perú? A través de lo que se llama la Junta Nacional de la Justicia. Felizmente yo no ingresé por la Junta Nacional de la Justicia, yo ingresé por el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, que tenía una conformación más democrática. Por ejemplo, los colegios profesionales del Perú elegían en elecciones nacionales a un miembro del Consejo Nacional del Consejo Nacional de la Magistratura, a un consejero. Por ejemplo, yo recuerdo a Gonzalo García, que fue elegido con 110,000 votos. Los médicos también podrían elegir, las enfermeras también. Pero resulta que ante una crisis de lo que se llamó los cuellos blancos del Callao, en una actitud demagógica, el señor Martín Vizcarra hizo un referéndum para decir que se anulara el Consejo Nacional de la Magistratura y la gente desinformada, claro, fue fácil, dijeron que sí. ¿Y cuál fue el reemplazo? Ahora es la Junta Nacional de la Justicia. Señorita periodista, y la pregunta es, ¿y quién designa la Junta Nacional de la Justicia? La designa una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Interviene un representante del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República también interviene en esa comisión especial para designar a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un origen político de la Junta Nacional de la Justicia que nos hace dudar de su imparcialidad al momento que nombra a jueces y fiscales.
desde mi punto de vista, deberíamos apostar por una escuela judicial como las que hay en Europa. Y eso no es nada del otro mundo, porque la actual Academia de la Magistratura, que solamente capacita, actualiza jueces fiscales, que yo he presidido en el año 2015, debería perfectamente convertirse en una escuela judicial con las características que yo le digo. Y así tendremos jueces bien preparados para que puedan ser independientes e imparciales, porque si ahora son designados con favores políticos, ellos quedan en cierto modo hipotecados en su independencia, en su imparcialidad, y no vamos a tener un poder judicial autónomo e independiente. Y me hace recordar una frase que dijeron en Argentina: cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia sale volando por la ventana, y eso es lo que está ocurriendo en algunos casos en el Perú, porque se ha judicializado la política. Por quítame esta paja, hay acusaciones constitucionales, hay ministros procesados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es uno de los factores que habría que cambiar. Porque si me pongo a desarrollar el tema de la policía, también tengo puntos de vista. Por ejemplo, deberíamos volver a la Policía de Investigaciones del Perú. Creo que fue un error del presidente Alan García en su primer gobierno. En esa época yo era diputado por Lambayeque, el 85-90, y se unificaron las tres ramas de la policía. Había Guardia Republicana del Perú, que cuidaba la seguridad de los penales, no había INPE, se protegía los locales públicos, había Guardia Civil encargada exclusivamente de seguridad ciudadana en las calles, policía en las calles patrullando, ahora ya tienen patrulleros, ya tienen celulares, etcétera, y había la PIP, la Policía de Investigaciones del Perú, que no andaban uniformados. Esa Policía de Investigaciones del Perú era una policía encargada exclusivamente de investigar los delitos. Creo yo que debe volver la Policía de Investigaciones del Perú para que haya una policía especializada, porque ahora usted, si tiene conocimiento, señorita periodista, ¿qué pasa? Usted ingresa a la escuela de la policía, ya egresa y luego lo mandan o la mandan para ser, por ejemplo, policía de tránsito, un año. Al otro año la mandan a la de Vincri, al otro año la mandan a la de Leandro, al otro año la mandan a cuidar a los altos funcionarios públicos, es decir, seguridad de ministros, de alcaldes, de congresistas. Y entonces, habría menos corrupción dentro de la policía, ¿no? Habría menos corrupción dentro de la policía en esa conformación. Absolutamente habría menos corrupción en esa conformación. Y por otro lado, también le digo, hay que mejorar la formación pues de la policía, darle una formación más humanista, más democrática, porque ahora, ¿qué pasa? Los policías que egresan de las escuelas de policía les inculcan ideas, por ejemplo, que la izquierda es terrorista, que los dirigentes sindicales son terroristas, que los defensores de los derechos humanos son terroristas, y ellos más bien se convierten de la noche a la mañana de defensores del sistema. Y por ejemplo, cuando hay huelgas, siembran pruebas falsas, siembran, por ejemplo, paquetes de droga, y así es. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Pierden la confianza de la ciudadanía. Yo, por ejemplo, que estuve en Chiclayo cuando era juez superior, había, por ejemplo, en el distrito de La Victoria, prácticamente un matrimonio entre el alcalde y el comisario. El comisario y el alcalde deben andar de la mano, porque son los que están dentro de esa comunidad. Entonces ahí puede funcionar perfectamente el serenazgo, puede funcionar perfectamente las juntas vecinales, y si fuera posible, también formar rondas urbanas que pudieran aprovechar la experiencia de las rondas campesinas, que yo conozco muy bien, que han eliminado la delincuencia en el campo, y sin que ellos sean empleados del Estado. Ellos son organizaciones autónomas y solidarias, señor Rodríguez, no reciben del Estado ni un sol. Sí, señor Rodríguez, Así es. Entonces son cosas que... Para complementar esta pregunta, para darle paso a mi compañera, y en estas condiciones que usted ha descrito del sistema de administración de justicia y las condiciones generales del país, ¿cómo se está desarrollando este proceso electoral? Usted, por ejemplo, intentó inscribir su propio partido, no le aceptaron, en fin. Usted recurrió a una acción de amparo, no le aceptaron y bueno, ha terminado siendo invitado por otro partido, ¿no? Ese es un hecho de muchos, pero el principal y el más preocupante para nosotros, los ciudadanos, es el hecho de que existan 38 organizaciones políticas, una cédula de 1,40 m o no, creo que más o menos, no sé, y una confusión
total, además de la injerencia que el Congreso ha tenido en la legislación, en los cambios legislativos para esta elección. Entonces, usted, ¿cómo ve la transparencia y la justicia en el sentido de que el voto del pueblo realmente se vaya a traducir, vaya a tomar esa voluntad popular, los resultados? ¿Tiene alguna preocupación? Cuéntenos. Sí, tenemos una preocupación porque el Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano de justicia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, ya con sus actuaciones, que en el caso particular de Unidad Popular que yo represento, estuvo abiertamente parcializado con la derecha, porque el Jurado Nacional sabía que Unidad Popular tiene una orientación progresista y de izquierda. Resulta que nosotros cumplimos con todos los requisitos, pedimos la inscripción provisional porque había una tacha pendiente, que luego el jurado dijo que esa tacha era improcedente, y entonces le dijimos, ¿por qué si era improcedente? ¿Por qué no nos inscribieron desde el 12 de abril del año pasado? Y para su información, señorita periodista, nosotros hemos ganado la acción de amparo, ya es una sentencia firme que ni siquiera ha sido apelada o impugnada por el Jurado Nacional de Elecciones, y eso da lugar incluso que la Comisión de Fiscalización del Congreso los haya citado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que explique cuál es la diferencia entre inscripción provisional, que es la que pedimos, y la inscripción provisoria, que es la que ha dado actualmente el Jurado Nacional de Elecciones para una inscripción de una alianza electoral para las elecciones regionales y municipales de 5 partidos que le hemos formado, también con el nombre de Venceremos. Entonces era lo mismo, lo que significa que el Jurado Nacional de Elecciones actuó de manera parcializada con la derecha, porque ellos tenían digamos, una suerte de orientación de que trataran de eliminar a como sea posible a partidos de la izquierda, para que todos los partidos que se inscribieran fueran solamente básicamente de derecha, y por eso es que nosotros no hemos podido participar de manera independiente en las elecciones generales, o decir, yo no puedo ser candidato a la presidencia, por ejemplo, aun cuando fuera invitado, solamente puedo ser candidato a senador como lo soy en este momento, pero aquí hemos sufrido el atropello del Jurado Nacional de Elecciones, que incluso ha incumplido una sentencia judicial que ya es cosa juzgada. Entonces, imagínense qué ejemplo se da en el Perú. Si un organismo que es el máximo organismo de administración de justicia electoral desacata las resoluciones judiciales, quiere decir pues que no estamos ante un Estado de Derecho y que no hay esas tres ramas o esos tres poderes del Estado que tienen un equilibrio de poderes. Ahorita tenemos una dictadura parlamentaria donde prácticamente es un poder de poderes. Prácticamente quien gobierna en el Perú es el poder legislativo, el actual Congreso de la República. Por eso yo creo que este 12 de abril la ciudadanía tiene que ser bastante reflexiva y poder distinguir entre quienes representan el cambio, como Venceremos con Ronald Atencio, y quienes son los partidos que representan el statu quo, para que las cosas sigan como están, y eso es lo que tiene que la ciudadanía distinguir en estas elecciones del 12 de abril. Muy bien, buenas noches, candidato Duberly Rodríguez. Yo quería preguntarle, durante todo estos últimos años de gobierno, como usted lo ha dicho, un gobierno manejado desde el Poder Legislativo, se ha ido minando la imagen de los partidos políticos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha. Y la población, pues, ha mostrado un hartazgo por hablar de estos temas ideológicos. Antes, tal vez, las campañas se enfocaban en el tema ideológico, ¿no? Sí, que justicia social, o por el otro lado era, pues, la inversión para dar más trabajo por goteo. Ahora, ¿cómo están enfocando ustedes vuestra campaña electoral, ya que la población ya no quiere escuchar ni siquiera de estos temas, porque apenas se escuchan, dicen, ya como que están cansados de estos temas, y ya pues es un hartazgo, ¿no? Y eso se ha reflejado en que Ronald Atencio tiene una baja presencia en las encuestas. ¿Qué es lo que debe mirar la ciudadanía? ¿Cómo se están enfocando ustedes en su campaña para llegar a la población? Señorita, yo creo que unas elecciones deben servir para hacer pedagogía, para hacer docencia política. Y eso significa presentarle al pueblo una propuesta de solución a cada problema, problemas de educación, de salud, de vivienda, de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y en el caso de Venceremos, tenemos un programa de 31 puntos que lo estamos explicando
en todas las presentaciones que tenemos a nivel nacional. Aquí están nuestras propuestas de manera detallada que haríamos en el caso de que fuéramos gobierno. En tanto que otros partidos lo único que hacen es muchas veces insultar, terruquear, y no dicen qué van a hacer, por ejemplo, en vivienda, qué van a hacer en salud, qué van a hacer en seguridad ciudadana. Nosotros sí tenemos un programa desarrollado y tenemos una comisión de gobierno integrada por profesionales de altísimo nivel. Ahí podemos tener ministros, etcétera, etcétera, funcionarios de todos los ministerios. Esa comisión la preside Gustavo Guerra García, que ya tiene mucha experiencia en administración pública. Yo mismo, modestia aparte, podría también contribuir porque yo he sido 23 años, he sido presidente de un poder del Estado, me he tenido bajo mi dependencia a más de 30,000 trabajadores y más de 3,000 jueces y no ha habido crisis en mi institución. Además, yo presidí incluso la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entonces, lo que hay que ofrecer a la ciudadanía en estas elecciones son propuestas programáticas, porque además la ley así lo exige, pero cuando hay la presentación de los candidatos, por lo general se dedican simplemente a atacar al otro partido y así no avanzamos, no construimos una alternativa política aceptable. Claro, es verdad lo que usted dice, hay una apatía de la población por la política, no creen en los políticos. ¿Por qué? Porque saben que muchos políticos hacen uso de la demagogia, mienten mientras están en campaña electoral. Y eso se tiene que terminar. Tenemos que vincular a la política con la ética, es decir, tenemos que tener cuadros que tengan por delante la honradez y que no tengan por delante intereses personales. Yo, por ejemplo, a mi edad, yo ya qué beneficios podría tener desempeñando un cargo público. Yo he tenido casi todos los cargos, he sido regidor, he sido un magistrado, he sido presidente del Poder Judicial, he sido congresista de la República, pero también he sido presidente de la Federación Estudiantes del Perú. Ahora brindo asesoría a las rondas campesinas del Perú. Vale decir, yo ya no participo en la política por ambiciones personales. Yo soy una persona relativamente exitosa. Ahora soy abogado libre. Entonces quiero aportar los años que me quedan todavía de vida a mi país con la experiencia que yo tengo, pero poniendo por delante, señorita, el ejemplo. Lo que más convence no es la palabra, lo que más convence es el ejemplo. Si tenemos políticos como los que tenemos ahora en el Congreso de la República, el fujimorismo, Renovación Popular de López Aliaga, el Partido Podemos de José Luna, de la Alianza para el Progreso de César Acuña, dígame qué ejemplos son, si simplemente son repartija en los ministerios. Por ejemplo, nosotros no hemos elegido presidente de la República César Acuña, sin embargo tiene 7 o 8 ministerios cada vez que se cambia de gobierno. Entonces, eso ya tiene que acabar. Tenemos que tener gobiernos decentes, gobiernos sean de derecha o de izquierda, pero gobiernos que ya no sean inestables. Tenemos mucha inestabilidad política en este país, pero imagínense cuántos presidentes hemos cambiado en los últimos años y eso no es bueno para el país ni para el mundo entero. Tenemos que darle estabilidad a nuestro país. Entonces, pero la población, si tiene desconfianza, apatía, como usted dice, ¿no? En la clase política y en el discurso ideológico, ¿va a escuchar propuestas? O sea, si yo estoy harto de escuchar hablar de izquierdas, derechas, de maleteos de uno a otro, tampoco escucharé propuestas, ¿no? La ciudadanía ya no se está fijando ni en las propuestas. Acuérdese que en las encuestas hay un 40% de personas que no han decidido su voto hasta el momento, ¿no? Y está muy disperso el voto. Entonces, ¿cómo llegar a esa población para que por lo menos mínimamente haya un voto responsable e informado? ¿Se han planteado eso dentro del partido Venceremos? Así lo estamos haciendo, señorita periodista. Mire, nosotros tenemos un programa, esa es nuestra bandera, y nosotros estamos recorriendo las calles, los mercados, hemos estado en Cusco, hemos hecho grandes concentraciones, hemos estado en Puno, y ahorita estoy yo en Arequipa, y mañana vamos a estar en el Valle del Tambo para conocer el tema de tía María de en vivo y en directo, ¿no? Para que nos cuenten. Nosotros estamos explicándole a la población, porque ya le dije, mire, esta campaña electoral, la gente tiene que votar no por personas, tiene que votar por programa. Y si bien usted dice que la población está desencantada, pero tenemos pues que ir contra la corriente. Es decir, tenemos que decirle a la población que para que emita su voto sea un voto consciente, un voto responsable, sabiendo qué ofrece tal o cual partido, porque eso es lo que ellos desarrollarán cuando estén en el gobierno. Por ejemplo, que les diga, que el candidato le diga qué va a hacer con respecto a la policía,
para si es que fuera gobierno, que le diga, por ejemplo, cuál va a ser la política de salud, si va a haber atención primaria de salud o no va a haber atención primaria, si va, por ejemplo, a respetarse o va a masificarse el programa Beca 18, o se van a masificar, por ejemplo, los COAR, que son los colegios de alto rendimiento escolar, para garantizar un futuro de profesionales de calidad y no como los que ofrecen ahora las universidades privadas de mala calidad, que solamente prácticamente regalan los títulos y así no vamos a construir país. Entonces, yo creo que a pesar de lo que usted dice, que podríamos ser pesimistas, de que la gente no quiere escuchar programas, pero tenemos que decirles que escuchen los programas, porque si no van a emitir un voto puramente sentimental, un voto prácticamente a veces con resentimiento, con cólera, y así no construimos país. ¿Usted cree, por ejemplo, que hay otros países que sí hacen voto conscientes? Creo que sí. Por ejemplo, en Chile. Yo creo que ahí la democracia, la conciencia cívica está más desarrollada que nosotros, y a veces gana la izquierda con Boric, que se acaba de ir, ha entrado un partido de derecha, pero yo creo que ahí la gente piensa o vota pensando. Así también creo que va a ocurrir en Colombia, que están próximas las elecciones, y creo que va a ganar la izquierda y que va a haber un gobierno que va a suceder a Gustavo Petro también de izquierda. Pero entonces, porque si no aprendemos a explicarle a la ciudadanía cuál es la diferencia entre un partido y otro, eso se hace a través de un programa, y yo sí soy optimista, yo no me doy por vencido, y por eso es que estamos recorriendo las calles del país, los mercados, etcétera, estamos en todos los foros, y por eso yo no creo en estas encuestas, y además usted, señorita, sabe perfectamente que las encuestas son manipuladas por la derecha. ¿Para qué? Para que nos digan que otra vez el Congreso de la República, y particularmente la Cámara de Senadores, que va a ser una supercámara, va a estar formada por fujimoristas, por Alianza para el Progreso, y dígame, ¿eso de verdad será mejor para este país? El remedio sería peor que la enfermedad, estaríamos, como decir criolladamente, de Guatemala a Guatepeor. Entonces, yo creo que, señorita, las elecciones deben servir para hacer docencia, para hacer pedagogía política, y alguien nos escuchará. Y yo creo que la encuesta verdadera no es la que ahora está sacando CPI, Ipsos, que ya nos reconocías 2 puntos de intención de voto y ahorita ya nos desapareció de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los mercados, a los mítines, nadie nos rechaza. En cambio, los partidos de derecha, cuando va López Aliaga o cuando va la candidata al fujimorismo, ¿acaso no la rechazan? Entonces, bien raro, ¿no? Que las encuestas le den el primer lugar a los partidos que en la calle la población lo rechaza, y que a nosotros que vamos a la calle y que nos recibe con aprecio y con cariño, no afiguremos en las encuestas. Eso me parece bastante raro. Por eso es que nosotros no perdemos el optimismo y pensamos que vamos a hacer la sorpresa y Ronald Latecio podrá ser el próximo presidente del Perú. Okay. Bueno, por último, candidato, ¿usted avala la bicameralidad? ¿Está de acuerdo con este nuevo sistema del Congreso? Y por eso usted está postulando, claro, por su experiencia al Senado, pero ¿usted cree que de llegar al Senado, usted con esa mayoría que ha dicho de fujimoristas, senadores limeños, centralistas, ¿no? Que van a estar ahí, ¿se va a poder hacer un buen gobierno? ¿Se va a poder aprobar las leyes que realmente necesite la población? ¿O más bien va a ser un filtro para direccionar más bien las leyes, ¿no? A favor de otros intereses? A eso depende, señorita, de quién sea mayoría en el Congreso. Pues por eso nosotros estamos participando en Venceremos, no para perder, no para sacar una bancada parlamentaria de 3 senadores, de 5 diputados, no. Nosotros estamos participando para ganar, para hacer gobierno, para ganar la presidencia de la República y para ganar la mayoría en las 2 cámaras. Ahora usted me dice si yo estoy de acuerdo con el Senado. Ya es muy tarde para ahorita decir que se elimine el Senado, ya va a ser bicameral, esa es la realidad. Eso se llama el realismo político. Y porque además, cuando yo he sido parlamentario el 85-90, en base a la Constitución del 79, la Constitución del 79 establecía que el Parlamento era bicameral, 180 diputados y 60 senadores, cuando el Perú tenía una población de 10 millones de habitantes. Incluso ahora debería ser el número mayor, pero lamentablemente, como a veces la población no conoce muy bien, cuando hizo el referéndum el señor demagogo Vizcarra, que también dijo, no, que no haya bicameral, las personas prácticamente desinformadas dijeron que no, pero ya eso es imposible retroceder. Yo creo que la bicameralidad va a quedar, y porque por lo demás, el régimen bicameral es el predominante en todo el mundo. En Chile es bicameral, en Colombia es bicameral, en Argentina es bicameral. ¿Y por qué el Perú? Solamente porque Fujimori se le ocurrió
anularlo eso en la Constitución del 93 y eso sí sería correcto. No, para mí que hay una llamada Cámara Joven, yo fui miembro de la Cámara Joven en el 85 porque era diputado con 35 años de edad y creo que ya la Cámara de Senadores es una Cámara de revisión, de reflexión, donde incluso el requisito número 1 es ser mayor de 45 años, ya tener experiencia. Y los partidos deben poner de candidatos a senadores a sus mejores cuadros, aquellos que ya tienen experiencia, y eso es lo que hemos hecho en Venceremos. Tenemos candidatos como por ejemplo con la señora Aida García Naranjo, que ya ha tenido experiencia. Yo modestamente he sido ya presidente de un poder del Estado, del Poder Judicial, y tenemos también a dirigentes del campo popular, por ejemplo, del movimiento campesino rondero. Son 2 millones de ronderos que hay en el Perú y tenemos candidatos a ser senadores nacionales del movimiento rondero y también del Parlamento andino. Eso es lo que... Con algunos ajustes, señor Duberly, porque este Senado tiene demasiados poderes. No hay la posibilidad, por ejemplo, de que una ley pueda retornar a diputados para que la mejoren y tal. Eligen a todos los altos funcionarios del Estado. En fin, creo que ahí también hay un desequilibrio. Pero yo quiero preguntarle, a propósito de derechas e izquierdas que comentaba usted, en el Perú y en Latinoamérica en general, en la década de los 60, ¿no es cierto? Todos los intelectuales prácticamente eran de izquierda, hasta Mario Vargas Llosa, ¿no? Usted es un hombre de izquierda, con ese paréntesis de que ha sido magistrado, usted ha sido y es un hombre de izquierda. Pero hay muchos que han cambiado de opinión y se han vuelto liberales y el gran argumento pues es el fracaso de la izquierda en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo le quiero preguntar puntualmente es, ¿por qué usted sigue siendo un hombre de izquierda y qué diferencias hay entre usted y una persona como Fernando Rospigliosi, que ha cambiado, pero de una manera tan radical que el cambio resulta un poco sospechoso, más que explicarse en algunas razones de practicidad, de experiencias en el mundo, ¿no? ¿Qué nos podría usted decir? Bueno, mire, el tema del concepto de izquierda y derecha, usted lo sabe que históricamente tiene su origen en la Revolución Francesa, cuando el rey de Francia convocó a los Estados Generales, que era una suerte de parlamento, y en un lado que es la derecha del recinto donde se desarrollaba esa asamblea legislativa, se sentó el clero, o sea, la iglesia que era conservador, y también la nobleza, que también obviamente era conservadora porque tenía al rey a la cabeza de una monarquía. Y al lado izquierdo se sentó el pueblo que quería ya no monarquía, sino quería una república, un sistema republicano, es decir, un cambio de sistema. Desde allí ha quedado como herencia que los que quieren el cambio social son de izquierda y los que quieren mantener las cosas como están son de derecha. De tal manera que eso no es un tema obsoleto ni nada por el estilo, porque además si usted se va a Europa, donde quiera, siempre va a escuchar que hay izquierda y que hay derecha. Si se va a Chile, va a encontrar que hay derecha y que hay izquierda. Si se va a Colombia, igual. Si se va a México, igual, de tal manera que algunas personas que un poquito están desinformadas dicen, no, ya no hablemos de izquierda ni derecha. Es que en la vida uno tiene que ubicarse, uno tiene que tener una opción. Hasta en la iglesia hay una izquierda, en la iglesia. Carlos, ¿acaso usted no se acuerda, por ejemplo, de la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, acá en el Perú, del mismo Papa Francisco en la Argentina, que era una persona, un papa de izquierda? Entonces, es imposible negar, digamos, la división de la política entre izquierda y derecha. Por ejemplo, ahora, aquí, ¿cómo diferenciar si uno es de izquierda o de derecha? Por ejemplo, son de derecha los que quieren mantener la constitución neoliberal de Fujimori del 93. Son de derecha aquellos que no quieren que el Estado participe en la actividad empresarial. Son de derecha aquellos que quieren privatizar Petroperú en este momento. Son de derecha aquellos que defienden la propiedad privada como si fuera algo sacrosanto. ¿Y qué ha pasado con el gas? ¿Acaso una empresa privada no es la que está fracasando en eso? Entonces,
Sí, es verdad también que hay, digamos, empresas del Estado que muchas veces fracasan, pero el Estado tiene que tener participación en la economía, en sectores estratégicos, no es que va a monopolizar y que se va a estatizar, no, todo eso no es verdad. Nosotros, nuestra posición es que haya una economía tripartita, economía del Estado, que representa a todo el pueblo peruano, una economía privada que tendrá su participación y aceptando las reglas, digamos, obviamente del Estado, y también una economía popular que son las cooperativas. El Estado tiene que apoyar a las cooperativas. Yo he estado en el centro del Perú, en la selva, en Pichanaki, en Satipo, y ustedes pueden averiguar, hay cooperativas de mujeres que, por ejemplo, trabajan el tema del cacao y del café y lo hacen exitosamente. Pero ¿por qué el Estado no podría también darles un apoyo crediticio con créditos baratos y no con los créditos que tenemos ahora de los bancos, de ese oligopolio? ¿Sabe cuánto cobran por las tarjetas de crédito que ustedes tienen de consumo? 75% de interés al año. Ese es un crimen. En cambio, los créditos que tiene que dar el Estado no podrían pasar del 3% anual. Y así Pero reactivaremos. probablemente habría corrupción. Probablemente Bueno, habría corrupción en esos créditos, como ha habido con el crédito, los cuadrado, dólares MUC, el crédito cero, con todo, ¿no? bueno, pero eso hay que corregirlo, pues ahorita ya no hay que repetir la historia, pero la cuestión de fondo es, el Estado tiene que brindar crédito barato, porque si no, entonces ya no sería pues Estado. Entonces, por ejemplo, si queremos ayudar a la agricultura familiar que nos salvó de la hambruna del COVID-19, ¿quién nos salvó del hambre? La agricultura familiar. Y dígame, ¿no es correcto que el Estado les dé apoyo crediticio, por ejemplo, para sus semillas, para sus fertilizantes, que el Estado, por ejemplo, le venda urea a precio barato? O que los fosfatos de Bayobar, de mi tierra de Piura, en lugar de que vayan al extranjero como materia prima y vuelvan ya industrializados, ¿por qué el Estado no puede industrializar algo tan simple como los fosfatos de Bayobar? Entonces, esas son cosas que se discuten en una contienda electoral y por eso, obviamente, si una persona es de derecha, va a querer que las cosas estén como están. Y en cambio, si es una persona de izquierda, va a querer el cambio y que haya más justicia. Ya tenemos que terminar. No me ha contestado de Fernando Rospigliosi, ya para terminar. Bueno, es de mi época, somos casi contemporáneos. Él era estudiante de la Universidad Católica, yo estudiaba en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, y yo lo conocí como un alto dirigente de un partido radical de izquierda de vanguardia revolucionaria, de Les Colmenares, etcétera, de Julio César Mesich. Y allí era pues maoísta, marxista, leninista, y luego ahora se ha convertido, ahora es un converso, en lugar de haber evolucionado, ha involucionado, y ahora es un defensor de la rancia ultraderecha en el Perú. Bueno, lo lamento, pues en el caso mío, yo siempre tuve, digamos, mi posición de izquierda, a pesar que estuve en un poder bastante conservador como es el Poder Judicial, pero ahí yo puse, por ejemplo, la Comisión de Gestión Ambiental, ahí puse la interculturalidad como política de Estado dentro del Poder Judicial, que significa que siendo yo de izquierda, pero no haciendo labor partidaria dentro del Poder Judicial, desarrollé posiciones de izquierda como la defensa del medio ambiente, que también lo debemos levantar como una bandera en estas elecciones. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Duberlí Rodríguez, por haber estado con nosotros esta noche en el foro de la Red de Medios Regionales del Perú. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Catherine. Con esa última reflexión podemos despedir el programa. Así es, bueno. Hay que identificar a los conversos, ¿no? En estas elecciones. Como decía Jorge del Castillo cuando pasó por el Cusco, hay que seguir su recomendación, yo pienso, ¿no? Ningún político cuestionado debe tener un voto de la población, empezando por, no sé, tal vez por él mismo, ¿no? Entonces hay que identificar a estos conversos y a estos políticos pues que solamente quieren hacer demagogia y uno ya identifica en los discursos que hablan lo mismo, que se habla en cada campaña, se va atacando a los demás partidos y al final pareciera que no hay un fondo, ¿no? En sus planes y en su discurso, ¿no? Y lamentablemente pues la apatía que tiene la población por la política en general está cansada, ya la población no quiere ni hablar, muchos no quieren ni saber nada, simplemente dicen, bueno, iré, marcaré lo que ve ahí, el símbolo que más me guste, ¿no? Pero creo que es nuestra labor también traer a los candidatos y que hablen pues de cosas de interés también, ¿no? No solamente den su verborrea de ofrecimientos que muchas veces ya lo sabemos de memoria, ¿no? Todas las propuestas que campaña tras campaña hacen y que al final nunca y que no se cumplen. Así es.
Si es muy buena la promesa, lo más probable es que no se vaya a cumplir. Así que muy bien, Catherine, muchas gracias por acompañarme esta noche, a todos los medios de la red de medios regionales del Perú por unirse a la transmisión, a los que nos siguen en redes sociales. Todos los jueves, a partir de las 7, estamos entrevistando candidatos presidenciales y al Senado, y nuestro tema de conversación es la problemática de las regiones del Perú, principalmente. A partir de la próxima edición vamos a también recibir las preguntas del público para que puedan interactuar a través nuestro con los candidatos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Será hasta el próximo jueves. Muy buenas noches.